jueves la votación en particular del proyecto de ley de rendición de cuentas luego de 4 jornadas de sesiones especiales en las que se logró analizar y votar los más de 350 artículos de la iniciativa que ahora pasa a la Cámara de Senadores para continuar con su tratamiento parlamentario. Durante la discusión de anoche se aprobó con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto la asignación única a la infancia y adolescencia con una condicional del 40% mediante método de pago electrónico, uno de los temas que había generado polémica con el resto de la oposición. También se aprobó la creación del Instituto Nacional de Reinserción que sustituye al Instituto Nacional de Rehabilitación, creando una nueva institucionalidad fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Más de 150 líderes de 15 países participan en Montevideo del tercer Congreso Panamericano de Progresismo bajo el lema Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones. Una actividad que se extenderá hasta este domingo y reúne a legisladores, expresidentes, ministros y diferentes dirigentes políticos vinculados al progresismo de toda América Latina. El propietario del astillero Cardama, Mario Cardama, respondió por carta a la Comisión Parlamentaria sobre la compra de las OPB y responsabilizó al Estado por no controlar la garantía del fiel cumplimiento y al Gobierno por los atrasos en el armado de los buques, además de sugerir que la denuncia penal de las autoridades no es contra su empresa sino contra el gobierno pasado. La ex vicepresidenta y dirigente del MPP, Lucía Topolansky, dijo a TV Ciudad que ni Yamandú Orsi, quien llevó de nuevo el Frente Amplio al gobierno, ni Luis Lacalle Pou, que no tuvo un desempeño destacado como legislador, alcanzan por el momento el estatus de líder de sus partidos. A través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un contrato con 2 empresas para rehabilitar y mantener durante 7 años 200 kilómetros de las rutas 8, 17, 18 y 26, con una inversión de 1.200 millones de pesos en La Valleja, 33 y Cerro Largo. Los dirigentes de 7 países, entre ellos 4 estados miembros de la Unión Europea, condenaron un importante proyecto de asentamientos judíos en Cisjordania y pidieron a Israel que ponga fin a la expansión en el territorio ocupado en medio de una situación de extrema violencia aplicada por los colonos israelíes sobre la población palestina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Infocapital. Comenzamos con la información en un mediodía muy frío, 8 grados a esta hora. Va a seguir, dice Inumet, algo nuboso y nuboso con chaparrones y eso sí, las bajas temperaturas que nos van a acompañar todo el fin de semana. Hoy los vientos soplando del suroeste de 10 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y la máxima anunciada tan solo 10 grados. Para mañana más o menos lo mismo, claro, algo nuboso, las temperaturas bajas van a seguir, los vientos soplando del sector oeste de 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 11 grados y para el domingo algo nuboso y nuboso, neblinas, bajas temperaturas y en el caso del domingo la máxima anunciada es de 10 grados, la mínima es de 4. En el inicio de la información les contamos que la Cámara de Representantes concluyó esta madrugada a la 1:43 la votación en particular del proyecto de ley de rendición de cuentas luego de 4 jornadas que fueron de sesiones especiales en las que se logró analizar y votar los más de 350 artículos de la iniciativa que ahora van a pasar a la Cámara de Senadores para continuar con su tratamiento a nivel parlamentario. La Cámara de Representantes inició el lunes 17 el tratamiento en el plenario del proyecto y a lo largo de la semana abordó las disposiciones correspondientes a los diferentes organismos e incisos comprendidos en el proyecto. La última jornada de sesión, iniciada ayer jueves, se extendió hasta la madrugada de hoy, cuando culminó la consideración del articulado. Durante la discusión de anoche se aprobó con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto la asignación única a la infancia y la adolescencia con una condicionalidad del 40% mediante método de pago electrónico, uno de los temas que había generado polémica con el resto de la oposición. Para la unificación del sistema de transferencias para la infancia y la adolescencia, se destinan 31 millones de dólares para el aumento de las prestaciones. Desde el comienzo, la oposición se opuso a 2 aspectos de la nueva partida unificada: la reducción del porcentaje condicionado a la asistencia a la educación y la salud y la posibilidad de cobro en efectivo. Ambos temas fueron parte de la negociación entre Cabildo Abierto y el Poder Ejecutivo y finalmente el gobierno accedió a aumentar de 20% a 40% el monto condicionado y a que el pago se efectúe únicamente a través de la tarjeta Uruguay Social. Finalmente, también se aprobó con votos de todos los partidos la creación del Instituto Nacional de Reinserción, que sustituye al Instituto Nacional de Rehabilitación, generando una nueva institucionalidad fuera de la órbita del Ministerio del Interior.
Más de 150 líderes de 15 países están participando en Montevideo del tercer Congreso Panamericano del Progresismo bajo el lema Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones. Es una actividad que se va a extender hasta este domingo y que reúne a legisladores, expresidentes, ministros y diferentes dirigentes políticos vinculados al progresismo de toda América Latina. En la agenda del tercer Congreso Panamericano figuran temas como la seguridad, migración, debilitamiento del orden institucional, la paz, la inteligencia artificial y la soberanía digital, entre otros. Hoy, una vez más, estamos llamando a levantar una visión alternativa frente a esa doctrina reivindicada. Una visión tejida de cooperación, de igualdad soberana, de entendimiento mutuo, de fraternidad. Esa es la misión, esa es la ambición del Congreso Panamericano. Uruguay estos días es un país que está recibiendo a los progresismos de las Américas y este Congreso Panamericano surge a instancias también de la necesidad que tenemos desde los progresismos y las izquierdas de las Américas de poder establecer coordinación y canales de diálogo igualitario, porque tenemos problemas que a veces son distintos, pero tenemos agendas comunes. Y para nosotros la integración de nuestros países en esta coyuntura es una necesidad estratégica. El propietario del astillero Cardama, Mario Cardama, respondió por carta a la Comisión Parlamentaria sobre la compra de las OPB y responsabilizó al Estado por no controlar la garantía de fiel cumplimiento y al gobierno por los atrasos en el armado de los buques, además de sugerir que la denuncia penal de las autoridades no es contra su empresa, sino contra el gobierno pasado. Con respecto a este punto, Cardama lamentó en la carta que las y los legisladores no hayan tenido acceso a la denuncia penal presentada por el gobierno ante la Fiscalía, algo que coincide con expresiones de integrantes de la oposición, y aseguró textualmente: es una pena que ustedes legisladores vivan y perseveren en la ignorancia de ese documento, el que lejos de constituir una denuncia contra Cardama es un documento que apunta a supuestas responsabilidades penales de funcionarios públicos uruguayos y que contra Cardama apenas si tiene una pobre mención en la parte final. Con respecto a las falencias de la garantía de fiel cumplimiento que el astillero presentó a través del banco Eurocommerce, Cardama deslindó responsabilidad en el contralor bajo el siguiente planteo: no es razonable que ahora se nos eche la culpa a nosotros de no realizar tareas que siempre se entendió que correspondían al Estado. Además, respondió que el gobierno nunca lo alertó sobre problemas con las garantías antes del 22 de octubre de 2025, cuando el problema se hizo público, ni tampoco lo intimó a enmendar esa dificultad en el lapso que transcurrió entre esa fecha y la rescisión. Por eso, el empresario entiende que el gobierno usó la falencia de la garantía de fiel cumplimiento como excusa para impulsar la rescisión en un proceso que a su criterio se orientó a enlodar al astillero español. Cardama también cuestionó la idoneidad de los representantes de la Armada designados para controlar la construcción de los buques en la sede del astillero y les atribuyó a ellos y al accionar general del gobierno, por ejemplo, por demoras en respuestas necesarias para seguir con el proceso, un retraso de al menos 4 meses en la construcción. Además, se detalló la existencia de 3 reuniones previas a la rescisión entre autoridades del gobierno, entre ellas el presidente Yamandú Orsi y el abogado Gonzalo Fernández en carácter de mediador. Según Cardama, en la última el gobierno se mostró abierto a negociar cambios contractuales y se comprometió a presentarlos por escrito, pero nunca lo hizo. Casi al final de la carta, el empresario dijo textualmente que cualquier actuación encaminada a reducir el potencial impacto para ambas partes siempre será el camino a seguir, tras hacer foco en los costos económicos del diferendo. Nos vamos a la Ciudad Vieja, la sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Allí Josema Caraballo, nuestro periodista, está acompañado de las autoridades de la educación. Josema, adelante, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Estamos en la sede de la CND porque justamente la Corporación Nacional para el Desarrollo junto con la ANEP han firmado un convenio. Pero los detalles lo tenemos con el presidente de Codicen, Pablo Cayani. ¿Cómo le va? Gracias por esperarnos, por recibirnos. ¿De qué va este convenio que se acaba de firmar? Bueno, a ver, esto es parte de un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años con la Corporación Nacional para el Desarrollo y la construcción de infraestructura educativa. El año pasado nosotros anunciamos un plan de obras y mantenimiento de 350 millones de dólares para el quinquenio. Hoy lo que estamos anunciando es que se avanza en la participación público-privada, en la extensión de un contrato que ya tenemos y en los estudios para uno nuevo,
para unas 50 instituciones educativas que incluyen escuelas de tiempo completo, liceos, escuelas técnicas, pero además incluyen 10 polideportivos y 2 piscinas cerradas en colaboración con la Secretaría Nacional de Deporte y que van a estar disponibles en el año 28 y en el año 29, posibilitando lo que es la extensión del tiempo educativo y la posibilidad de resolver algunas cuestiones de infraestructura que venían postergadas en el caso de la educación pública. Los temas edilicios siempre son un tema del cual hablamos en cada comienzo de año lectivo. ¿Por dónde pasan las principales urgencias en este marco? Bueno, a ver, estamos en un momento donde Uruguay está con la transición demográfica y tiene menos nacimientos y esto impacta cómo se planifica la infraestructura educativa. Eso llevó a un trabajo para ubicar los lugares donde esto era necesario. Lo segundo tiene que ver, esto moviliza recursos tanto de las intendencias como de los municipios en términos de acceso a tierra y por lo tanto afecta las políticas de ciudad. Una institución educativa cambia una comunidad. Al ser parte de la educación pública a nivel nacional, también esto va a movilizar trabajo en cada uno de los lugares donde haya obra y por lo tanto va a movilizar unos pesitos que van a llegar a departamentos donde el tema trabajo es una preocupación, es decir que por donde lo miremos para nosotros es una muy buena noticia y esperemos en el 28 y en el 29 tener esas instituciones pronto. ¿Cuándo comienzan las obras? Bueno, esto que firmamos hoy es lo que permite los estudios para hacer el llamado sobre el primer semestre del año que viene, porque el objetivo es que más o menos la mitad de estas obras estén disponibles ya en el año 2028. Cayenne, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, así las cosas, Rosina, desde la CND, volvemos a ustedes. Muy bien, muchas gracias, Josema. Otros temas, la ex vicepresidenta y dirigente del MPP, Lucía Topolansky, dijo a TV Ciudad que ni Yamandu Orsi, quien llevó de nuevo al Frente Amplio al gobierno, ni Luis Lacalle Pou, que no tuvo un desempeño destacado como legislador, alcanzan por el momento el estatus de líder de sus partidos. El liderazgo es una cosa que te lo da la gente y te lo da la relación en política. Y él está escondido ahora. Salió el otro día, ¿no? Sí, pero se volvió a la cueva de vuelta. No es una actitud propia de un líder, de un dirigente sí, porque puede tácticamente decir, bueno, me conviene en este momento, me conviene en el otro. Lacalle en el Parlamento era fue un diputado, un senador del promedio, en realidad estaba bastante ausente, cobró visibilidad cuando estuvo en la presidencia y es un dirigente, pero la estatura de estadista o de líder le falta todavía comer sí, pan. No le digo que no llegue a ser, eso dependerá de cómo lo trabaje. Sí. Y pasa lo mismo con muchos, pero la crisis que tiene en la política del Uruguay, que es general a todos los partidos, es una crisis de transición. Sobre el presidente Yamandu Orsi, destacó que fue el dirigente que permitió al Frente Amplio retomar el gobierno. A Yamandu le pasa lo mismo que le pasaba al Guapo. Los que salen de las intendencias tienen en su ámbito, vamos a decir, departamental más limitado, un escenario propio. Pero después, para pasar al escenario nacional, todavía le falta. ¿Vos decís que le está costando eso a Orsi hoy? De haber salido de Canelones de la Intendencia a asumir este cargo. Todavía no ha llegado a ese nivel. No es ningún pecado, son procesos políticos. Pero con él ganamos y con luz. Fue el mejor dirigente en el balotaje. Muy bien, vamos a seguir avanzando con otros temas que tienen que ver con la política, porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que el mundo vive la mayor violencia política de los últimos 40 años y sostuvo que el gobierno de Donald Trump destruyó los organismos multilaterales. Ayer tuvo lugar en la sede del Frente Amplio el relanzamiento de la revista latinoamericana de izquierda Nueva Sociedad, en el que participó el expresidente de Chile, Gabriel Boric, y la senadora frente amplista Constanza Moreira. Uno ve cosas que no pensaba ver en el mundo. Vemos un genocidio en Gaza, por eso lo cuestionó tanto Gabriel como lo cuestionó el Frente Amplio. Vemos a Estados Unidos
invadiendo, bombardeando un país y secuestrando un presidente, o interviniendo elecciones, como lo hizo en Colombia, en Argentina y ahora en Brasil. Lula lo está denunciando expresamente. Me parece que situaciones de este tipo, en mi vida política yo nunca las había visto. Es verdad que vivimos las dictaduras a través del Plan Cóndor, pero bueno, yo era un niño. O sea, que hace 40 años que no veíamos una violencia política y una intervención y una injerencia de este valor. Y también es verdad que hace mucho tiempo que no veíamos destruir los organismos multilaterales como los ha destruido el gobierno de Donald Trump, básicamente las Naciones Unidas y básicamente el derecho internacional. Pereira se refirió a la disputa política en Uruguay. Yo creo que debería primar una lógica de que deberíamos cuidar la casa común, que es el Uruguay. Discutir ideas, pero no dañar personas, como hemos visto en estas horas, en estos últimos días. Como decíamos en el inicio del informativo, sobre las 2 de la mañana prácticamente hoy se aprobó por parte de diputados la rendición de cuentas. Vamos a ver las primeras repercusiones a nivel parlamentario. Está Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti también. Sí, Rosina, perdón, buen mediodía. Estaba terminando de ajustar los detalles porque fue una jornada intensa que concluyeron 40 días de trabajo. Estábamos haciendo esa cuenta con la diputada Silvia Barguren, que presidió la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto, o al revés, ya me va a corregir ella. Y en el inicio de esta rendición de cuentas, donde no se sabía qué iba a terminar pasando después de que la coalición blanca y colorada había anunciado que no iba a votar en general la rendición de cuentas, se abrió un panorama político que nos condujo hasta la madrugada de hoy, donde finalmente, y ya sabiendo que Cabildo Abierto lo iba a apoyar, se terminó de aprobar la rendición de cuentas, incluso sin mayorías con el oficialismo. Por eso es un logro político, si se quiere, que trae un montón de novedades que ahora empezamos a repasar con ustedes y la diputada Silvia Barguren. Muchas gracias por su tiempo, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre estar en los medios. Bueno, la verdad que como tú bien decías, fue un trabajo intenso que empezó hoy hace 45 días, que si le sacamos los fines de semana fueron muchas horas y muchos días de trabajo en comisión primero y desde el lunes de esta semana en el Pleno de la Cámara. El lunes tuvimos una discusión muy larga porque fue el día que se discute la rendición en general y bueno, y es ahí donde nosotros no teníamos los votos para lo que es la discusión en general o la aprobación en general de esta rendición y poderla abrir, y eso la verdad que pasamos como bastante nervios y bastante incertidumbre para ver si podíamos llegar a ese momento de poder votar la rendición en general y poder empezar a discutir los temas tan importantes que contiene esta rendición. Por suerte eso pasó por los acuerdos que hicimos con Cabildo Abierto y pudimos durante toda esta semana entrar en cada uno de los temas y lograr aprobar las cosas más importantes, que es un logro para la ciudadanía, ¿no? Es un logro sobre todo para las personas destinatarias de estas políticas públicas, que en realidad somos todos, porque en definitiva, si bien el centro tiene que ver con las transferencias únicas, que no solamente se unifican, sino que también se aumentan los montos para esos hogares con gurises pobres, que obviamente es un debe y que estamos todos de acuerdo que hay que trabajar mucho en eso, que esto es un inicio y es una política que se va a ir desplegando año a año, ¿verdad? Eso es muy importante, pero también hay recursos importantes para lo que es la seguridad pública. Y también decir que es para la seguridad pública, para la situación de calle, y recursos para la educación, que es lo incremental, ya sea porque venga de recursos que se obtienen en incrementales o reasignaciones internas que se buscaron dentro de lo que es el presupuesto para poder atender a estas 4 políticas que son el eje central de la rendición de cuentas. Pero también decir que esta rendición de cuentas es una extensión o una mejora de lo que es el presupuesto nacional, porque no hay que desconectar una cosa de la otra, ¿verdad? El presupuesto nacional es por los 5 años, pero después año a año lo que se hace se ajusta y se prioriza y se destinan recursos para políticas prioritarias. Y otra cosa que también es importante, porque en este año se rinde, ¿no?, el 2025, que bueno, durante el 2025 el gobierno funcionó con presupuesto de la administración anterior. Entonces nosotros el año que viene es cuando vamos a estar rindiendo, digamos, nuestro presupuesto propio del gobierno del Frente Amplio. Pero bueno, quedamos satisfechos, sobre todo por eso, porque salieron estas políticas públicas que son tan importantes para la población y sobre todo para la población en situación de mayor vulnerabilidad. Así que creo que el trabajo se hizo
se hizo bien, un buen resultado, la verdad que quedamos conformes y también la discusión fue buena, obviamente tenemos diferencias, pero creo que en esto, y además otra cosa, como habíamos dicho anteriormente, la gran mayoría de los artículos, ahora estaba sacando las cuentas porque bueno, ayer fuimos todo muy rápido, pero la gran mayoría de los artículos fueron acompañados por por casi todo el espectro político, principalmente la coalición republicana y sobre todo en estos pilares centrales. Entonces eso habla de que a veces tenemos más coincidencias que diferencias, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay que interpretar, visto a la distancia, aquella conferencia de prensa de casi todos los legisladores blancos y colorados anunciando que no iban a votarla? Y hoy encontrándolos con, ya evidentemente habían anunciado que más de la mitad de los artículos se habían aprobado en comisión, ¿qué balance se hace político más allá del resultado? ¿Fue un juego político que planteó la oposición y el oficialismo lo sorteó bien o qué? Bueno, yo creo que eso es una pregunta para la coalición republicana. Digo, mi interpretación es que, bueno, la política tiene un poco esto también, ¿no? De posicionamientos, Nosotros, lo que sí nos pasó a nosotros fue que nos redujo la posibilidad de negociación, ¿no? Porque cuando vos decís que no vas a votar en general, estás de alguna manera impidiendo que pase esto que pasó, que es abrir la discusión y tener esa rendición de cuentas aprobada. Entonces, nos redujo la posibilidad de negociación. ¿Con quién pudimos negociar en este caso? Bueno, con Cabildo Abierto. Entonces, eso fue el resultado de esa conferencia de prensa. Bueno, el por qué y el cómo y todo eso no me corresponde a mí decirlo, pero mi interpretación o la consecuencia de esa conferencia de prensa es que, bueno, que de alguna manera te están cerrando las puertas a la negociación. Sin embargo, dejó debates en torno justamente a esta situación que hasta el último momento desde el Partido Colorado, por ejemplo, el diputado Walter Servini intentó a toda costa que las transferencias fueran de una manera efectiva y no digital, que fue como se votó. Bueno, sí, obviamente hubieron en los temas, dentro de estos temas en los que sí estamos de acuerdo y que salieron y que la verdad que fue producto del trabajo y del intercambio y de toda la información que brindaron los ministerios también, obviamente hubieron algunos puntos en los que estábamos en desacuerdo. Uno de ellos es el tema de las condicionalidades, ¿verdad? O de la suspensión en función de esas condicionalidades del pago de las transferencias. Otro el mecanismo de pago y bueno, obviamente la oposición hace su exposición y su juego para ver si puede revertir la situación. Eso es parte de lo que sucede en estos ambientes, ¿no? Pero digo, lo importante, lo que rescatamos es que a partir del 2027 va a haber 50.000 gurises que van a recibir un monto bastante importante en relación a lo que están recibiendo hoy y que eso va a ayudar mucho a que las familias puedan avanzar y salir de esa situación de tanta vulnerabilidad. Desde el oficialismo se ha dicho que las propuestas que incorporó Cabildo, algunas están más de acuerdo y otras no. Quizás en eso nos podemos quedar, que es la negociación política. Es eso, en definitiva, de su perspectiva. ¿Cuáles de esos aportes de Cabildo mejoraron la rendición de cuentas? Bueno, yo creo que en esto de la negociación es la negociación. Obviamente, capaz que si vos, personalmente yo creo que en relación, por ejemplo, al tema de las condicionalidades, que fue una de las cosas que cambió, desde mi perspectiva, obviamente mi opinión más bien personal, me parece que no tendría que haber suspensión. No tener condicionalidades, porque las condicionalidades se mantienen, eso hay que dejarlo claro. La cuestión es la suspensión de las asignaciones. Yo creo que en ese sentido, bueno, se negocia y se llega en vez de un 80-20 a un 40-60. Si fuera por mí, no tendría esa suspensión. Pero bueno, esto es parte de la negociación. Yo creo que lo importante de esto es poder llegar a esos puntos de acuerdo, ¿no? Yo no te podría decir ahora qué mejoró, qué empeoró. Lo importante es que salió, que eso es lo más importante, que salieron estos artículos tan importantes para la población. Por supuesto que es uno lo toma como un buen resultado para nuestra bancada por todo el trabajo que hicimos, pero sobre todo es un buen resultado para la población y para la población en situación de vulnerabilidad. Eso es lo más importante. Y además son pilares y es un proyecto de rendición de cuentas que está
acorde con lo que es el presupuesto nacional y lo que es la política del Frente Amplio de mejorar las políticas públicas y atender las vulnerabilidades. Gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Silvia Berguren, entonces, haciendo el balance de lo que fue la aprobación, a la 1 y poco de la madrugada se terminó el trabajo aquí en Diputados. Rosina, lo tenemos todo claro, ahora va al Senado, donde ya con esta base y la mayoría del oficialismo habrá que ver si se abre una nueva negociación y en qué aspectos, si no será aprobada como salió de aquí. Muy bien, muchas gracias, Federico. Otros temas. El Ministerio del Interior informó que esta mañana, en un amplio operativo realizado en el barrio Santa Catalina, se pudo detener al presunto responsable del asesinato del adolescente de 19 años, interno del INISA, que fue baleado en la puerta del ex hogar Burgues el pasado 28 de julio. El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos llevó a cabo la detención de Kevin Moroto Bernier en el barrio Santa Catalina, investigado como presunto autor de 4 homicidios recientes. La operación Nimrod permitió, además, detener a otras 6 personas e incautar armas, municiones, droga, celulares y vehículos. Los investigadores del Departamento de Homicidios llevaron a cabo en el día de hoy 15 allanamientos en el barrio Santa Catalina, desplegando varios equipos en la zona con el apoyo de otras unidades de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, además del Centro de Comando Unificado, DIGOE, Guardia Republicana, Aviación Policial y Jefatura de Policía de Montevideo, entre otras, con un total de 150 efectivos policiales. La operación Nimrod tenía como objetivo lograr la detención de Kevin Moroto Bernier, de 27 años de edad, con antecedentes por rapiña, hurto agravado, disparos y tenencias de arma de fuego y receptación, presunto autor de al menos 4 homicidios ocurridos recientemente. Según el Ministerio, los investigadores que trabajaron en coordinación y bajo la supervisión de la Fiscalía de Homicidios de Segundo Turno, a cargo de la doctora Morales en la investigación del homicidio ocurrido el 28 de julio, en las calles Burgues, esquina Pedro Margat, frente al hogar del INAU, en el que la víctima, un joven de 19 años de edad, cumplía un régimen de semilibertad por un delito de rapiña, lograron recolectar medios de pruebas suficientes contra Moroto, determinando de manera fehaciente su participación en este asesinato. Representantes de la Asociación Maestra Elena Quinteros solicitaron al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que el apartamento de la maestra desaparecida en 1976 pase a la órbita de ese ministerio para que sea declarado sitio de memoria, y además están buscando concretar una reunión, en este caso con autoridades de la ANEP y del Ministerio de Defensa Nacional, que se dio el bien en comodato al organismo educativo. Se acerca una fecha que es muy importante, que es el 9 de septiembre, que es cuando Elena va a cumplir, o debería haber cumplido 81 años. Ese apartamento hoy se encuentra, por razón de un comodato que firmó la ANEP y el Ministerio de Defensa, lo tiene la ANEP. Y lo que nosotros estamos reclamando es que ese apartamento de alguna manera deje de estar en un comodato que está junto con otra propiedad que no corresponde que estén juntos, que es la cárcel del pueblo. Entonces, el comodato que firmó el Ministerio de Defensa y la ANEP establece en el artículo 5º que las dos partes de común acuerdo pueden dejar sin efecto el comodato. Entonces, lo que nosotros pedimos es que sea dejado sin efecto el comodato con relación al apartamento y que pase al Ministerio de Cultura. Ahí debe existir un sitio de memoria y, por el otro lado, cumplir que ese apartamento deje de ser un botín de guerra en manos de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa, que hace 50 años que está en esa situación. Las promesas que nosotros hemos tenido desde hace un año de esta parte, inclusive por parte del Ministerio de Defensa Nacional, nos indicaban en determinado momento que había voluntad política. También hemos encontrado voluntad política en la Presidencia de la República, pero no alcanza con la voluntad, tiene que haber resoluciones concretas, eso es lo que estamos reclamando. El apartamento que la Asociación Maestra Elena Quinteros pretende que sea declarado sitio de memoria fue el lugar en el que la militante del Partido por la Victoria del Pueblo fue secuestrada por primera vez en 1976 en un operativo por parte de las Fuerzas Armadas de Seguridad que fue realizado en pleno terrorismo de Estado. La maestra Elena Quinteros era militante gremial y también del Partido por la Victoria del Pueblo. Si bien no hay coincidencia en torno a la fecha de su secuestro, ya que según sitios de la memoria el episodio ocurrió el 24 de junio de 1974 y para la Asociación Civil Elena Quinteros fue 2 días después, el 26 de junio, sí hay coincidencias en que la captura se produjo en el apartamento 103 de la calle Ramón Mazzini, 3044, cuando Elena no había cumplido aún los 31 años.
La responsabilidad del operativo fue de la División del Ejército Primero y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y también del Cuerpo de Fusileros Navales, donde es posible que Elena Quinteros haya estado detenida antes del secuestro de la embajada. Con la excusa de que iba a delatar a un compañero, se hizo llevar a las inmediaciones de la Embajada de Venezuela. Allí logró escapar de sus captores, alcanzando el muro de la embajada. Apenas el rastro de un zapato quedó como mudo testigo de la desaparición de Quinteros, el 28 de junio de 1976. La historia del apartamento de Quinteros tuvo también su historia propia. El inmueble ubicado había sido comprado en febrero de 1976 con recursos del Partido por la Victoria del Pueblo por José Félix Díaz, entonces esposo de la maestra, bajo una identidad argentina falsa, ya que ambos estaban requeridos por las Fuerzas Armadas. Luego el apartamento se lo apropió el gobierno militar, que estableció por decreto la posibilidad de que los bienes pertenecientes a organizaciones subversivas o a sus integrantes pasen a la órbita del gobierno de facto. En 1985, el inmueble pasó a manos del Ministerio de Defensa y 40 años después, en septiembre del 2025, fue cedido en comodato por 3 décadas a la Administración Nacional de Educación Pública. Segundo bloque de Info Capital, continuamos con la información. Les contamos que a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un contrato con 2 empresas para rehabilitar y mantener durante 7 años 200 kilómetros de la ruta 8, 17, 18 y 26, con una inversión de 1.200 millones de pesos en La Valleja, 33, Cerro Largo. Y en este marco habló la ministra Lucía Echeverri, que destacó los avances en la negociación por el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. La elaboración del plan de inversiones del Ministerio y del plan de obras es multicriterios. Uno de esos criterios es la eficiencia económica, otro tiene que ver con el cierre de la malla vial para disminuir costos de traslado de la producción, mejorar la movilidad de la gente entre los distintos capitales y departamentos, centros poblados, pero sobre todo una mirada estratégica de dónde apostamos al desarrollo del país. Y el país no solamente es el sur, también cada uno de los departamentos, por eso tenemos esta red de obra y por eso es tan importante este primer contrato. La ministra también se refirió al conflicto en el puerto de Montevideo y aseguró que la actividad sigue funcionando. No es una tensión, un conflicto que abarque a la totalidad de la actividad portuaria, ¿verdad? El puerto, todos los muelles públicos han seguido operando con normalidad. La terminal especializada de contenedores, que es donde se concentra esta situación en base a la negociación del convenio colectivo, también hace 2 semanas que está operando, digamos, no hay inactividad en el puerto. Lo primero que me parece que hay que aclarar. Segundo, están obviamente negociando, de hecho han estado todo el día de hoy, o buena parte del día de hoy, ambos actores, tanto el sindicato como la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y nosotros estamos convencidos que hay una mirada mucho más importante de interés general que va a primar y que van a llegar a acuerdos. Por supuesto que las partes tienen que poner de cada una para poder encontrar cuál es el término que genere conformidad a ambas partes. Y en eso yo creo que hay que destacar el trabajo de la Dirección Nacional de Trabajo, del propio ministro Castillo y del resto del gobierno, que estamos también haciendo lo que nos corresponde para que esto se resuelva rápidamente. ¿Por qué eso? Porque hay un interés general que está por arriba de todos nosotros. Ahora nos convoca nuestro periodista Eduardo Delgado desde la Torre Ejecutiva. Eduardo, buen mediodía para ti también. Buen mediodía, Rosina. Así es, acaba de terminar la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tiene la amabilidad de recibirnos. Pedirle las primeras conclusiones sobre este encuentro, Kicillof. No, primero muchas gracias y gracias también por el interés y la importancia que le dan no solo a este encuentro, sino una visita que tiene varios objetivos. Por supuesto, tuvimos un rato intercambiando con el presidente de la República, pero venimos a firmar convenios entre la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires representa el 40% de la población
nuestro país, de Argentina. Tenemos líneas de trabajo común, ya hemos firmado también con la Intendencia de Montevideo algunos convenios de cooperación que están funcionando, y hoy 2 importantes documentos que son también de línea de trabajo. Uno es con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de acá, y nuestro Ministerio de Agricultura también, que tiene que ver con la UAM, ¿no? Sería como el mercado central en jerga argentina, porque nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos un trabajo bastante similar, líneas también de producción y líneas de calidad, de capacitación para llevar productos, bueno, siempre certificados a los mercados, y en la Provincia de Buenos Aires somos también una potencia en la producción agropecuaria y alimentaria. Desde que estamos nosotros hemos avanzado muchísimo también con el trabajo de las economías familiares, pequeños emprendimientos, así que bueno, un convenio muy importante de intercambio entre el trabajo que hace la provincia y que se hace aquí desde el Ministerio. Después un convenio también con la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que allá hoy tenemos un gobierno nacional que viene financiando muy fuerte, el gobierno de Milei, a la ciencia, a la investigación, la universidad. Sé que acá se conoce bastante, ha habido manifestaciones, bueno, protestas, pero la Provincia de Buenos Aires hace exactamente lo contrario. Nosotros estamos seguros de que en el mundo de hoy, donde se evidencia una revolución tecnológica, necesitamos fortalecer las instituciones vinculadas a la investigación, a la ciencia, a la innovación, y por eso un convenio entre la Universidad de la República y lo que sería nuestro Consejo de Investigación Provincial. Esos son los convenios. ¿Quedó algún tema sobre la mesa con el presidente de la República, Yamandu Orsi? Estuvimos hablando de cuestiones regionales, de un mundo desafiante. La verdad que el presidente tiene vínculos internacionales, ha estado hablando con presidente de la región y nos pudo dar un pantallazo de la situación y su mirada sobre la situación internacional, con un conocimiento, la verdad que sorprendente y minucioso, de primera mano, de lo que son los cambios geopolíticos que están en curso. A nosotros desde la Provincia de Buenos Aires, que también tenemos vínculos, hace poco estuve reunidos con todos los embajadores de la Unión Europea, pero tenemos relación con los gobiernos de todo, por supuesto, de todo el planeta, ¿no? Así que importante escuchar esa mirada y ver qué oportunidades estratégicas hay para el Río de la Plata, para Latinoamérica, para la región, y obviamente en la medida en la que podemos aspirar desde un gobierno subnacional, siempre teniendo en cuenta nuestras atribuciones y nuestro alcance. A nivel regional parece tener cierta incidencia el presidente argentino en lo que tiene que ver con las elecciones en Brasil. ¿Pudieron conversar algo? ¿Cuál es su pensamiento personal respecto a lo que está ocurriendo? Sí, no lo hablamos en concreto y específicamente la cuestión de Lula y lo que hizo nuestro presidente. Y yo también quiero ser muy respetuoso porque estoy en el extranjero, así que con alguna prudencia quiero decir que no fue bueno para Argentina que el presidente de nuestro país fuera a Brasil y tuviera las apreciaciones y las palabras que tuvo con el presidente de la vecina, diría hermana, República Federativa de Brasil. Y eso ocasionó, bueno, que hoy estamos en prácticamente una situación de mucha fragilidad del vínculo diplomático. Hubo una degradación en el vínculo diplomático que para mí es grave, y lo digo en calidad de gobernador de la provincia, ¿no? Nuestra provincia tiene vínculos comerciales con Brasil, tiene empresas brasileñas en nuestro territorio y empresas bonaerenses que actúan en el territorio brasileño, y además el intercambio comercial entre Argentina y Brasil tiene de protagonista la provincia de Buenos Aires. ¿Puede afectar al Mercosur como bloque? Mira, hasta dónde va a llegar no lo sé. Sí lo he hecho públicamente en Argentina. Me parece que incidir o pretender incidir de manera política, partidaria y electoral dentro de países extranjeros, miren que a mí me ha tocado también cuando había presidentes con el que no tenemos tanta afinidad como la tengo con el actual presidente, con Yamandu, y uno tiene que ser
tiene que ser delicado con esto, porque son vínculos internacionales y hay principios muy claros, como la de no injerencia del extranjero sobre elecciones y procesos políticos de otros países. Creo que ahí nuestro presidente, lo digo en Río Platense, metió la pata hasta el fondo. Eso es lo que pienso yo, pero no lo pude hablar con Yamandu. Respecto al Congreso que se está realizando en la jornada de hoy, ¿la izquierda está ante una situación desafiante, si se quiere, en la región? Creo que son momentos que a escala internacional observamos todos movimientos que no habíamos visto, desde las cuestiones más grandes, del problema evidente, notorio que hay entre la potencia hegemónica que hubo durante mucho tiempo, Estados Unidos, y una potencia emergente como es China. Esos conflictos están a la vista, estamos viendo guerras financieras, guerras arancelarias, guerras comerciales, guerras de monedas y guerras de misiles, ¿no?, a nivel mundial. O sea que es un momento donde en el mundo se está rediseñando de alguna manera la estructura de poder. Los organismos multilaterales dicen que hay que establecer nuevas reglas, nuevas arquitecturas. Bueno, evidentemente hay disputas muy notorias y creo que cada uno de los países, por lo menos esto es lo que yo pienso mirado desde la Argentina, cada uno de los países lo que tiene que buscar es antes que nada su propio bienestar, su propio interés. Y esa es una obligación que tenemos los que tenemos responsabilidades de gobierno. En Argentina, para tomarlo desde el peronismo también, hay una tradición de neutralidad y además una mirada, llamémosla pacifista. Argentina ha sido neutral en conflictos bélicos muy importantes. A mí me preocupa cuando los países, por orientaciones ideológicas que tienen derecho a tener de sus presidentes, empiezan a intentar incidir en conflictos en el extranjero o tomar posicionamientos que tienen más que ver con las afinidades personales, y en esto estoy obviamente señalando la actitud que tiene Milei, visible, ¿no?, por afinidades personales, ideológicas propias, y entonces pone al interés nacional como sería en un segundo plano. Ahí yo creo que es una mala experiencia, por más que uno pueda compartir o que uno pueda participar de encuentros, eso uno lo hace en carácter militante. Hoy yo vine a reunirme como gobernador de la provincia más relevante en términos de población, de producción de la Argentina, con un presidente de un país hermano, de un país con el que tenemos mucho en común, con un país con el que tenemos una historia, una cultura compartida, y me parece que eso hay que hacerlo más allá de las afinidades o no políticas que hay. Y lo he observado a Yamandu participando de asunciones de presidentes que probablemente tienen una orientación interna o ideológica que bueno, que no tiene por qué ser la misma, pero hay que respetar las cuestiones primero institucionales, generales, y por eso hablaba del viaje, estos viajes que hace a veces el presidente argentino, también lo ha hecho a España, por eso no es privativo de Brasil, lo ha hecho a España y se reúne con la oposición al actual presidente. Bueno, a mí me parece que esas cosas no aportan porque después terminan resintiendo o poniendo en peligro y en riesgo cuestiones tan importantes como los intercambios y las relaciones históricas. Y si en ese sentido, el Congreso del que participa, el lema es solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones. ¿Ve que se está debilitando justamente la soberanía a nivel de América Latina? Mira, eso tiene bastantes matices, ¿no? Bastantes matices. Una vez incluso, ahora hablo por mi cuenta también porque intento separar un poco lo que tiene que ver con una visita institucional que hemos hecho, firmas de convenio. Nos llevamos algo importante y concreto para el pueblo bonaerense en su vínculo con Uruguay. Ahora, cuando uno mira lo que está pasando a escala internacional, lo que ve es que algunos dirigentes, algunos presidentes, algunas figuras que son de esta ultraderecha internacional, escucha con atención sus discursos y son discursos soberanistas, son discursos, me animo a decir, nacionalistas, ¿no? Esto incluso tomo el caso de Donald Trump, con el que uno puede marcar muchísimas diferencias, pero lo primero que se ve es, primero,
Norteamérica. Él lo dice con estas palabras ambiguas, primero América, nosotros somos América también, pero primero Norteamérica, primero Estados Unidos. Y siempre lo ha dicho, no voy a utilizar recursos norteamericanos, del contribuyente norteamericano, para invertir en guerras en las que no tenemos interés. Por lo menos esto lo decía en campaña, lo ha marcado con la OTAN, lo ha marcado, y tiene una mirada donde busca el interés nacional de ellos. Por eso uno a veces critica a Milei, porque hacerle caso en todas las decisiones que toma el presidente de Estados Unidos, tiene que tener en cuenta y resuenan estas palabras. Las decisiones que toman son a favor de Estados Unidos y no necesariamente, y a veces uno se anima a decir, malas o dudosas para países que tal vez son aliados. Entonces esto lo puede entender cualquiera en materia de relaciones internacionales. El peronismo nació con esta idea de la tercera posición. En aquel momento estaba la Unión Soviética y Estados Unidos, y lo que decía el presidente de entonces argentino era, bueno, acá lo que hay que buscar no es ni uno ni otro, sino lo que más le sirva al propio país. Ahí yo creo que la soberanía, los intereses nacionales, hay países que los defienden, hay presidentes que los defienden, y hay otros, que es lo que a mí me preocupa, más allá de derecha o izquierda, que parecen más inclinados a subordinarse a intereses extranjeros que a tomar en cuenta lo que más conviene para el propio pueblo. Netanyahu, y usted como integrante de la colectividad judía, ¿qué opina de lo que ha hecho Netanyahu e Israel en Gaza? Bueno, lo he dicho siempre, nosotros, con la prudencia que esto implica, nosotros no podemos, y hemos sido siempre un pueblo que ha promovido la paz, así que todo lo que tiene que ver con invasiones, con cuestiones territoriales, siempre hemos tenido el mismo posicionamiento. Ahora yo quiero decir algo que me parece central en este momento. Es un momento donde la geopolítica se está definiendo prácticamente de nuevo, y creo que América Latina, creo que al Cono Sur le toca también pensar un poco dónde posicionarse. Y ahí es clarísimo que el vínculo que hay entre países que tienen esta trayectoria común, países que son vecinos, países que tienen gran intercambio, países que tienen una relación cultural muy fuerte, y bueno, ahí es primero donde hay que buscar los aliados, más allá de los posicionamientos de sus presidentes. Esto es lo que debería pasar, creo yo. Entonces, fortalecer el Mercosur, fortalecer la integración productiva, fortalecer la integración regional, fortalecer el intercambio entre los pueblos. Bueno, son principios que tenemos nosotros y que hemos llevado adelante siempre. Con respecto al tema de la libertad de expresión en la región, ¿qué opina de lo que pasó con el juez López en Mar del Plata? Que fue destituido. Perdón. No es, la actuación de la justicia y de las instituciones hay que sostenerlas, y por supuesto que uno es el poder ejecutivo de una provincia donde hay un poder legislativo y un poder judicial. El accionar de los jueces tiene que ser acorde a derecho, y hay organismos que se ocupan de hacer esto de una manera arreglada. Yo ahí creo que lo que hay que hacer es dejar actuar y que se vayan resolviendo los temas. Graves denuncias de cualquier plano, porque lo hemos tenido últimamente con jueces, a nivel nacional, a nivel provincial. Yo tengo este criterio. Eran las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alexis Kicillof, tras su reunión con el presidente Yamandu Orsi aquí en la Torre Ejecutiva. Los dirigentes de 7 países, entre ellos 4 Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, condenaron un importante proyecto de asentamientos judíos en Cisjordania y pidieron a Israel que ponga fin a la expansión en el territorio ocupado en medio de una situación de extrema violencia aplicada por los colonos israelíes sobre la población palestina. El controvertido Plan E1 es un proyecto israelí de expansión urbanística y asentamientos en la Cisjordania ocupada, situado al este de Jerusalén, junto a la colonia de Mahale Adumim, y su ejecución contempla la construcción de más de 3.000 viviendas y la expropiación de terrenos. El texto fue firmado por Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, así como por el Reino Unido, Noruega y Canadá, ya que el Plan E1 recibió el visto bueno de Israel el año pasado y separaría aún más Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel y de mayoría palestina en Cisjordania.
En un momento de grave inestabilidad en Cisjordania, con niveles sin precedentes de violencia de colonos contra civiles y serias restricciones a la economía palestina, esta decisión resulta todavía más preocupante, señalaba el comunicado conjunto que instaba a Israel a retirar de inmediato estos planes y poner fin a la expansión de los asentamientos en dicho territorio palestino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó además que el Plan E1 supone una amenaza existencial para la posibilidad de un Estado palestino contiguo, mientras que el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévost, calificó las licitaciones de inaceptables y advirtió que el proyecto socavaría gravemente la viabilidad de la solución de dos Estados. La declaración surge en momentos en que la violencia en Cisjordania se ha intensificado desde el ataque contra Israel perpetrado el 7 de octubre del 2023 por Hamas, donde los colonos patrocinados por varios ministros ultraderechistas del gobierno israelí queman cultivos, matan animales e intentan expulsar a la población palestina, destruyendo sus casas bajo la protección del ejército, que se muestra omiso ante los ataques. Un fuerte sismo de magnitud 7,2 grados se registró este jueves en el sur y centro de Perú, con epicentro en la región de Ayacucho y a una profundidad de 108 kilómetros. Movimiento fue percibido en varias regiones, mientras las autoridades evalúan posibles daños y descartan una alerta de tsunami en el litoral peruano. El terremoto que sacudió este jueves a varias regiones de Perú, según el Instituto Geofísico del país, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. El sismo alcanzó una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, lo que contribuyó a que las ondas sísmicas fueran percibidas a una distancia considerable, mientras que el jefe del instituto, Hernando Tavera, señaló que el movimiento fue sentido en distintas zonas del centro y sur del país. Reportes recogidos por las autoridades y medios locales indican que el sismo fue percibido en Ayacucho, Arequipa, Ica, Apurímac y Lima, además de otras localidades del centro y sur, entre ellas Cusco e Hilo, al tiempo que en distintas ciudades los residentes salieron de sus viviendas ante la intensidad del movimiento. Hasta el momento, en los reportes citados, las autoridades no han informado de un balance definitivo de víctimas o daños graves, mientras continúan las labores de evaluación y la principal preocupación se concentra en las localidades cercanas al epicentro, donde existen construcciones particularmente vulnerables ante movimientos sísmicos. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto no ha generado una alerta de tsunami para el litoral peruano, pero las autoridades mantienen, no obstante, el seguimiento de la situación y han pedido a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales. Ahora conocemos la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado de cambio local. El dólar subió a la compra 39,1, a la venta 41,3. El peso argentino está a la compra 0,02, a la venta 0,20. Subió el real, que se ubica en 6,9 a la compra, a 8,6 en la venta. El euro también subió, 44,72 a la compra y 49,4 a la venta. Y la unidad indexada 6,6356. Nos vamos y volvemos a las 18:55, la edición central. Que pasen bien, hasta luego.